Hola, hola, mis binarios favoritos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que me escuchen perfectamente. La verdad me da mucho gusto verlos conectados. Saludos a Augusto, a José Luis, a Jocelyn, a Teresit, a Cid Gómez, María, Fernanda. Me da gusto verlos conectados a todos. Y bueno, ahorita vamos a esperar que se conecten un poquito más. La verdad es que estoy muy contento de estar haciendo este primer en vivo de AppSheet y vamos a crear una aplicación. Pues como saben muchos, esta aplicación es prácticamente para todos aquellos emprendedores o que quieran automatizar algún proceso, ¿no? También les quiero decir que AppSheet está configurado para correr en iOS y Android, que la verdad es una ventaja muy buena, porque como saben, cuando somos emprendedores o queremos automatizar algo, la verdad es que hay veces que la tecnología nos limita por los costos y AppSheet es esa herramienta ideal para pues empezar a digitalizar nuestro emprendimiento, nuestro negocio, o incluso si somos docentes, si somos estudiantes, pues bueno, aplicarlo en algún proyecto. Entonces, pues también me gustaría saber desde dónde me están viendo. Sé que por ahí tengo muchos binarios de Argentina, de Perú, de Colombia, y espero que se conecten el día de hoy, y si no, seguramente van a ver la retransmisión, y quiero que sepan que están muy presentes. Todos mis binarios he tratado de contestar todas las preguntas que pues me van haciendo aquí en YouTube, y yo sé que cuando estamos iniciando pues nos van a surgir más, pero lo importante es comenzar, como los decía en el video de aniversario. Y bueno, para no hacer tan larga esta introducción, pues vamos a empezar. Vamos a hacer una aplicación móvil donde vamos a empezar con pues con los catálogos. Yo sé que ya algunos ya vimos esta parte, si es que vienen de ver el playlist de AppSheet, pero les voy a enseñar consejos, les voy a contestar preguntas que me han hecho. Por ejemplo, vamos a poder escanear el código QR o código de barras y así hacer una venta. Vamos a hacer un reporte muy básico, vamos a hacer un mapita donde nos va a mostrar exactamente la locación o las coordenadas de nuestro cliente para armar una ruta. Y pues bueno, yo espero que cubra sus expectativas este live. Y bueno, saludos ahí a Bolivia, buenas noches Emiro. Y bueno, vamos a ir comenzando lo que se siguen conectando. Y muchísimas gracias por darse el tiempo hoy, el jueves 7:30. Saludos hasta Medellín. Y pues vamos a comenzar. Cualquier inconveniente, cualquier duda, por favor siéntanse libres de escribir en el chat, y ahorita que estamos en vivo aprovechar este tiempo para resolver las dudas que pues surjan, ¿verdad? Y si no, pues ya saben, ahí en los comentarios yo les voy a contestar en los siguientes videos y voy a hacer el quiz. Pero la finalidad de este live es que podamos resolver todas sus dudas que tienen, ¿vale? Pues ustedes me van diciendo si se ve mi pantalla, y prácticamente voy a abrir pues mi herramienta. Vamos a abrir a Google. Vamos a ir a Google y vamos a buscar obviamente pues nuestra herramienta. La herramienta se llama AppSheet, que les voy a contar una parte interesante de AppSheet. AppSheet, pues bueno, desarrolló algún grupo de personas, desarrolló esta aplicación y Google vio que era muy buena aplicación y pues ahora ya pertenece a Google, ¿vale? Entonces Google compró AppSheet, y eso es muy bueno porque va a haber más inversión, va a haber muchísimos más funcionalidad, y sobre todo que si lo ocupamos, pues Google va a seguir invirtiendo en AppSheet, lo cual es muy bueno. Hay veces que si se hubiera quedado ahí en esa empresa, probablemente sí iba a ser bueno, pero el crecimiento con Google va a ser exponencial. Saludos Fernanda, María Fernanda, qué bueno, qué gusto tenerte aquí. También admiro desde Colombia. Y bueno, vamos a abrir AppSheet. Para quien está entrando y está viendo este video, pues AppSheet lo vamos a identificar con este mensajito que se parece mucho al de Telegram. Y vamos a iniciar aquí. Voy a abrir Google para abrir toda mi interfaz. Aquí en estos tres puntitos, bueno, en estos puntitos voy a abrir pues todas mis aplicaciones que tengo ligadas a mi cuenta. Voy a abrir esa poderosísima herramienta que se llama Google Sheet, que es una hoja de cálculo que es muy parecida a la que tiene Microsoft, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar primero a crear nuestra hoja de cálculo. Va a ser muy sencillo. Ya que estamos aquí, le dimos aquí donde nos aparecen todas las aplicaciones, hoja de cálculo, nos va a aparecer esta interfaz. Vamos a darle
crear una nueva hoja en blanco, ¿verdad? Entonces, tan rápido se crea, aquí no necesitamos decirle dónde se va a guardar porque todo se va a ir a la nube. Quien ya ha hecho hojas de cálculo sabe de lo que estoy hablando. Y aquí le voy a dar clic para crear prácticamente pues mi hoja de cálculo donde se van a almacenar todos mis datos, ¿ok? Todo lo que haga en la aplicación va a venir a esta hoja de cálculo y va a almacenar los datos. ¿Cómo queremos que se llame? No sé, en el chat denme alguna sugerencia. No sé, va a ser algo de venta de tecnología. ¿Qué les parece si le ponemos MB de Mundo Binario, MB Tech? Y yo siempre recomiendo que le coloquemos el DB de database o base de datos, ¿ok? Es mi sugerencia. Entonces ya tenemos ahí, va a ser Mundo Binario Tech, va a ser una tienda de tecnología y listo, con que demos clic en la celda ya dice que está guardado en el Drive y ya no me necesito preocupar por nada. Saludos Karina Razo, que te estás conectando y estamos iniciando prácticamente. Ok, bueno, vamos a crear primero el catálogo de lo más importante de un emprendimiento, que es pues nuestro producto, ¿verdad? Entonces ese producto va a llevar, vamos a generar aquí en la hoja, vamos a darle clic derecho y vamos a darle cambiar nombre. Yo lo voy a manejar en inglés, le voy a decir que mi catálogo se llama Products, ¿ok? Así es como se va a llamar mi tabla y es donde se van a almacenar todos mis productos. Muy bien, es como ese contenedor donde guardamos todos nuestros productos. Y en la celda A1 nos vamos a posicionar para poner todo, cómo vamos a identificar nuestra información, es como acomodarla, ¿vale? Ahorita estamos haciendo el esqueleto, entonces vamos a colocar aquí Product ID, ¿ok? Que es nuestro identificador y nos seguimos a la siguiente celda. Aquí vamos a colocar, obviamente el producto necesita un nombre, Product Name, y lo que me pidieron mucho, que espero que aquí se estén conectados, quien me pidió esta parte del código de barras, pues vamos a implementarlo. Vamos a poner Product Code Bar, ¿ok? Ahí vamos a colocar ven que todos los productos tienen un código de barra que es único, pues ahí lo vamos a colocar. Y el Product Price, todo producto tiene un precio, ¿verdad? Product Price. Tenemos otra cosa que vamos a implementar que es Product Status, ¿verdad? Que si está activo o inactivo, o si su emprendimiento maneja más estatus, pues aquí lo pueden implementar. Y para que se haga muy dinámica esta aplicación, vamos a colocarle el Product Photo, ¿sale? Aquí vamos a colocar una foto para que cuando nosotros elijamos una venta aparezca también la foto de nuestro producto, lo cual se va a hacer súper interesante, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos ahí nuestros productos, que es el catálogo, muy bien. Entonces, ya que está nuestro esqueleto, no necesitamos colocar nada de información, únicamente nos vamos a ir a AppSheet. Recuerden, esto es Google Sheet, la aplicación que vamos a enlazar se llama AppSheet, aquí está, ok, nada más vayan a Google y van a buscar AppSheet y le vamos a dar Start for Free. La verdad es que la versión gratuita para los que estamos emprendiendo está de lujo porque cubre con todos los requerimientos. Nos va a aparecer esta interfaz. Aquí yo ya estoy autenticado con mi cuenta de Gmail. Si ustedes no se han autenticado es muy sencillo, dan su correo de Google. Como les dije, AppSheet fue comprado por Google, entonces por eso es que lo enlazamos con la cuenta de Gmail. Y aquí fácil vamos a darle clic en Make a New App, ¿ok? Así de sencillo vamos a crear nuestra primera aplicación. Hay templates, pero yo lo que recomiendo es Start with your own data, ¿ok? Es decir, iniciar con tu propia información. Le vamos a dar aquí clic y nos va a decir, ok, ¿cómo se llama tu app? Ok, yo lo recomiendo que, bueno, si es MB Tech, que se llame igual, de Mundo Binario Tech, va a ser una tienda de tecnología, ¿vale? Y en categoría, solamente es para identificar en qué categoría va a estar esta aplicación, ok, de ventas, va a ser como enfocada a customers, a inventario, a marketing. Yo le voy a poner, la verdad es que no tiene gran relevancia, pero bueno, vamos a colocarle aquí, creo que productivity, ok, o logística. Y luego le vamos a dar clic aquí en donde dice choose your data. Ya ahí se va a abrir otro pop-up, ¿vale? Y bienvenidos a todos los que se están conectados. Saludos Lilia Rendón y Ana Rendón que se están conectando. Estoy muy contento de que estén aquí. Y aquí nos van a aparecer todos nuestros elementos que tenemos en la nube. En este caso es Google Drive. Recuerden, aquí tenemos enlazado todo lo que está en nuestra nube.
Y aquí está esta hoja que dice, o más bien este libro que dice MBTechDB. Si se dan cuenta, es el mismo libro que generamos justo ahora, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionarlo y le vamos a dar Select. Entonces ahí ya se está generando toda nuestra new app, y así de sencillo, solo es literal darle clic y prácticamente la codificación es lo mínimo. Y no porque sea lo mínimo es que no va a ser tan potente la herramienta. La verdad es que yo ya llevo utilizándola con mi hermano en nuestro emprendimiento como 4 o 5 meses y la verdad súper bien. Mejor administración, ahorramos tiempo, muchísimos datos. Cerramos esta ventanita, se está sincronizando y de inicio ya nos aparece aquí nuestro simulador, ¿vale? Ya nos está apareciendo nuestra aplicación hecha ya, prácticamente. Si ahorita yo entro en el celular ya está vista y me identifica productos, lo mismo que yo generé aquí como esta hojita que dice Products. Muy bien, y si yo le doy más, fíjense que ya me empieza a abrir ese formulario, pero antes de comenzar con esos datos, pues necesitamos la configuración, la configuración del tipo de datos. Vamos a seleccionar en Data, vamos a abrir productos y en donde dice columnas, tenemos muchísimos tipos de datos. En informática existen muchísimos datos. Por ejemplo, si es de tipo numérico, si es alfanumérico, si es booleano, que es true o false, de tipo foto, de tipo color, ¿vale? Entonces, en informática existen muchísimos datos. El Product ID lo vamos a dejar como text, está muy bien. El Product Name como text, el Product Bar como text. Y fíjense que es súper inteligente e intuitiva la herramienta, que por ejemplo aquí podemos identificar que Product Price lo identificó como precio, lo cual está muy padre, ¿no? Ya no vamos a estar ahí como batallando en decir, ok, ¿cuál es? Si queremos cambiar un tipo de datos, solo le damos clic ahí y va a modificarse, o bueno, nos va a despegar más opciones, ¿vale? Entonces aquí en donde dice Product Status, vamos a darle que sea de tipo Yes o No, es decir, si está activado o no para la venta. Aquí el Product Photo ya me lo identificó como tipo imagen, eso está muy bien. Y listo, ya tenemos prácticamente todo configurado. Vamos a darle Save para que se guarde pues mi configuración. Va a tardar ahí un poquito y listo, ya tenemos configurado nuestros productos. También algo que sirve muchísimo es la apariencia que va a tener esta aplicación. Por ejemplo, de productos podríamos cambiarlo. ¿Cómo podemos cambiar eso? Vamos a ir a UX, que se llama User Experience, es lo que significa UX, User Experience, lo que va a ver todo, lo que va a ver el usuario. Y ahorita tiene ese icono, le vamos a dar clic otra vez en Products, ya lo identificó, y aquí podemos decir qué tipo de vista va a tener. Yo por lo regular vamos a ocupar para productos de tipo Table, vamos a ver qué tal, y si no, poco a poco vamos a ir modificando. Y aquí podemos configurar en Display, si yo lo tengo en inglés, pero probablemente mi cliente o mi usuario final lo va a usar en español. Entonces yo desde aquí en la opción de Display, en donde dice Display Name, yo podría decirle, ok, sí se llama Products, pero vas a decirle al usuario que es Productos. Al darle yo Save, se debería guardar esa configuración, ya va a decir Productos. Ok, tarda un poquito en sincronizar y regularmente siempre va a aparecer ese recuadro de que está sincronizando. Muy bien, está apareciendo y ya está Productos, y podemos elegir un icono que identifique muy bien a nuestros productos. Por ejemplo, vamos a ver si existe algo de Products. Está en inglés, entonces bueno, si no, ahorita no tiene muchísima relevancia, yo sé que ustedes lo van a detallar más. Le vamos a dar clic ahí, le vamos a dar Save y fíjense cómo ya se va modificando pues mis datos, ¿vale? Listo. Bueno, ahora tarda un poquito la sincronización, eso siempre pasa, también depende mucho de la red. Se está sincronizando. Y bueno, es muy sencillo. Voy a desactivar un poquito aquí mi cámara para que se vea súper bien toda mi pantalla, ¿verdad? Recuerden, siéntense libres de decirme en los comentarios porque quiero que tengan la mejor experiencia en este live. Vale, pues ya tenemos ahí productos, ¿verdad? ¿Y qué más vamos a hacer? Bueno, después de productos, ya podemos darle aquí en clic más o en el plus y fíjense que ya me habilita para generar un producto nuevo desde su precio y subir la fotografía. Pero antes de eso vamos a seguir configurando
porque necesita estar súper bien configurado para que funcione de la mejor manera, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con algo que también me pedían mucho. Por ejemplo, aquí tengo todo esto de Product ID, Product Name y Product Code Bar. Product Code Bar. Todo lo tengo eso en inglés. ¿Cómo lo paso a español? Eso también me preguntaban mucho. Voy a ir a Data, elijo Products y donde dice Columns voy a ver todas mis columnas y aquí en la parte me voy a ir al extremo derecho en donde dice Display Name. Aquí puedo decir qué voy a desplegar, ¿no? Por ejemplo, no le hagan mucho caso, el row number es como un identificador de esa tabla. Sí, el Product ID. Entonces vamos a ir a Display y ahí le vamos a dar clic y ¿cómo lo vamos a identificar? Vamos a ponerle clave del producto, ¿no? Entonces esto ya lo podemos poner en español, clave de producto. Muy bien, le vamos a dar Save y así vamos a configurar todos. Fíjense que cuando yo le voy a dar clic nuevamente en Save, ya no debería decir aquí Product ID, debería decir clave de producto, lo cual va a ser muchísimo más fácil interpretarlo para nuestro usuario final. Vamos a empezar a que sincronice y listo, ya tiene clave de producto. Y así vamos a ir con todo. Por ejemplo, que es el de Product Name, pues vamos a decir solo nombre. Ya sabemos que es un producto, ¿no? Ya no es, sería como muy repetitivo estar obviando el producto, ¿no? Producto Code Bar, podemos aquí colocar el código de barra, ¿no? Código de barra. Aquí podemos ocupar el acento sin problema, le vamos a dar Save. Y con solo darle clic se habilita este pop-up. El Product Price le vamos a dar precio. Ok, damos Save. No lo vamos a hacer para todas las vistas, únicamente quería darles este tip. Aquí el Product Status le vamos a dar Status. Recuerden que estamos en inglés, pero para el usuario final en español. Y la última columna, que es el Product Photo, le vamos a dar aquí foto de nuestro producto, ¿no? Ya no le pongo foto de producto porque es obvio que todo es en relación al producto, ¿vale? Le voy a dar Save y vamos a ver que ahora sí ya debería tener prácticamente pues todo configurado en español. O podrían iniciarlo ya desde español, ¿no? O en el lenguaje que ustedes lo quieran pues manejar. Y listo, ya tengo aquí clave del producto, nombre, código de barra, precio, estatus y foto. Muy bien, no es muy amigable, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a hacer algo que también me pedían mucho en los videos, de cómo hago un folio, ¿vale? Un consecutivo. Por ejemplo, no sé, que inicie con P de producto 001 y luego el siguiente producto P0002 y así consecutivamente. A eso vamos a hacerlo desde esta opción. Vamos a ir a donde dice, identificamos primero nuestra columna, que es Product ID, que es la 2, y vamos a ir donde dice Initial Value, ¿verdad? Ahorita, como dice Unique ID, por eso es que está apareciendo Unique ID, pero si yo le doy clic aquí, elimino esto, lo selecciono y lo elimino, voy a pegar esta fórmula, que yo ya la tengo, obviamente, súper preparada para ustedes, que vamos a decir concatenate. ¿Esto qué significa? Es decir, concatenar, unir cosas, ¿vale? Concatenate. Y es decir, después abrimos paréntesis, luego right, que significa derecha, es decir, va a iniciar con la derecha y después vamos a concatenar. ¿Cómo concatenamos texto? Con comilla doble y va a ser P de producto. Ustedes pueden elegir el folio que ustedes quieran o cualquier incluso los números, ¿no? Y colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son los mismos números de dígitos que tenemos aquí. Y para identificar que este es el row number, lo vamos a colocar, con esto concatenamos, con el ampersand. Si no saben cómo sale ese ampersand desde el teclado, déjenme aquí en el inicio, voy a buscar map o mapa de caracteres y cuando abran esta opción, pues van a aparecer todos los símbolos si no saben la configuración. Y aquí lo tengo, miren, está en la primera línea, seleccionan y copian. Se llama ampersand, ¿ok? O también pueden buscarlo en el teclado, ¿ok? Con esto concatenamos y vamos a ver cómo es que va a suceder. Aquí ustedes lo pueden pausar más adelante cuando vean esta repetición de video para crear su app. Le voy a dar Save.
¿vale? Y van a ver lo que sucede. Voy a darle save para que se guarden los cambios. Recuerden que siempre debemos estar guardando cambios para que se sincronice nuestra aplicación y ya se vean aplicados los cambios, ¿vale? Listo. Entonces fíjense que ahora ya aparece 002, ¿ya vieron? Pero me está sucediendo algo que no está apareciendo la P. Entonces voy a modificarle aquí a 7 para que contemplen la P, porque al parecer esos 6 son los dígitos del 0. Y tan sencillo, qué bueno que sucedió, la verdad no me había dado cuenta. Sincronizamos y listo, ya tenemos ahí la P de producto 002. ¿Ok? ¿Por qué dicen 002 si no hemos dado de alta ningún producto? ¿Por qué? Porque la celda, o más bien el renglón número 1 en nuestro Google Sheet, pues ya ocupa la 1. Entonces, por eso es que el consecutivo es 002, pero yo creo que no tenemos ningún inconveniente. Y ahora sí, vamos a comenzar con agregar un producto. Pero antes de eso, vamos a ver esto, por última configuración, el Product Code Bar, ¿ok? Que va a ser de tipo texto, ¿verdad? Ahí estamos de tipo texto. Pero si yo lo dejo como tipo texto, el producto, ¿verdad? Vamos a convertir ese code bar en una imagen. Entonces vamos a generar una columna virtual. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a darle clic aquí, Add Virtual Column, ¿ok? ¿Qué significa esto de agregar columna virtual? Es decir, que va a existir en AppSheet, pero no va a existir en Google Sheet, ¿vale? Eso es súper importante. ¿Cómo le vamos a poner a esa columna virtual? Vamos a poner, llevando la lógica, siempre deben llevar un orden, como recomendación, porque cuando crece mucho una aplicación, pues luego va a ser muy difícil el mantenimiento. Entonces, por eso desde el inicio llevar un orden. Siempre le estamos poniendo product y le vamos a poner QR, de QR, que va a ser un código QR, ¿verdad? Entonces, ¿por qué product? Porque así identifico rápidamente que va a ser de mi tabla de productos, ¿vale? Y esto le vamos a dar aquí en App Formula, le damos clic y se va a habilitar nuestras formulitas, ¿verdad? Aquí yo les voy a dejar en la descripción de cuando termine este live esta liga. Esta liga lo que va a hacer es convertir, de hecho miren, es un servicio de Google. Google es tan enorme que ofrece muchísimos servicios. Esta API lo que va a convertir es una imagen de 150 por 150, esto es configurable totalmente, va a configurarle lo que tiene Product Code Bar, es decir, va a concatenar todo esto y esto es lo que va a hacer que se convierta a un código QR, ¿ok? Es lo que tanto me estaban pidiendo. ¿De dónde saqué este Product Code Bar? Si yo me voy a columnas, para no confundirme, aquí yo podría eliminar esto y después de toda esta liga le doy coma y selecciono el Product Code Bar y solo le doy Insert y listo. ¿Cómo sé que mi fórmula está bien? Porque me va a aparecer el puntito en verde de que está bien realizada mi fórmula. Le voy a dar Save, listo, ya tengo ahí mi fórmula, creo que le voy a dar Don't. Y algo bien importante, eso no es un texto, esto es una foto o va a ser una imagen. Por lo tanto, aquí vamos a darle clic y voy a seleccionar que sea de tipo foto. Miren, hasta video, yo apenas lo estoy viendo. Hay muchísimo, hasta como firmas digitales, que yo creo que más adelante seguiré creando contenido de todo este tipo de datos, ¿no? Voy a buscar el de tipo foto por aquí. Aquí está, de tipo imagen, no dice foto, tipo imagen, ¿vale? Ya tengo ahí, le voy a dar Save. Y ahora sí viene la parte súper interesante donde vamos a agregar ya un producto. Después de configurar ya todo, imagínense esto en un ambiente de desarrollo. Para hacer este catálogo que estoy haciendo, tardaríamos muchísimo los programadores en hacerlo, porque obviamente sí tiene muchísimo más efectividad, más validaciones, pero esto tardaría muchísimo. Y ya lo hicimos en media hora, ¿no? El catálogo. Listo, vamos a dar cancelar. Y listo, como nada más tengo aquí mis productos, pues se activa en automático eso. Le voy a dar plus de agregar. Listo. También algo que les quiero decir es que tenemos muchísimas opciones aquí. Por ejemplo, qué significa el key y el label, ¿no? Ahorita les digo para qué es. También el show, el editable, es decir, que si lo vamos a colocar o darle permisos, que si se va a mostrar. Fíjense que si yo le doy clic aquí,
ya me desapareció un dato aquí, porque yo no lo quiero mostrar, pero pues obviamente no tendría tanto sentido, ¿verdad? Entonces por eso habilito esa opción. Pero esta parte sí está interesante, la de require. Esta de require, si se dan cuenta, la única que aparece con asterisco es la clave del producto. Pero también es importante el nombre del producto. El asterisco es que esa información va a ser requerida y no va a guardar hasta que no esté completa la información. No sé si han visto en los sitios web donde dice regístrate y hasta que no des tu fecha de nacimiento, tu nombre, sexo, pues no te crea tu cuenta. Pues algo muy parecido aquí. No vamos a dejar crear un producto hasta que complete la información. Entonces voy a habilitar que el nombre pues sí es requerido y se va a tener que poner un asterisco aquí. El código de barra también es requerido, ¿verdad? Un precio, prácticamente los catálogos casi todos es la información requerida. El estatus también va a ser requerido y la foto no tanto, ese pues es opcional. Y el código de QR aquí, fíjense que ya me lo está generando, es un simulador nada más. Ok, listo, entonces le voy a dar save y ya, sin más vamos a guardar ese producto. Como es una Tech Store, es decir, una tienda de tecnología, pues vamos a agregar productos de tecnología. Vamos a agregar los AirPods, ¿ok? Este es el AirPods, es el nombre de nuestro producto. El código de barras lo vamos a inventar, pero prácticamente ya todos los productos ya tienen código de barras, entonces solo es cuestión de capturarlo en texto. Vamos a ponerle la fecha de hoy, 14/10 del 2021 y le voy a dar un consecutivo, 001. Este código de barra es el que ustedes van a extraer de sus productos, de su emprendimiento, ¿vale? Ahorita yo solo lo estoy inventando, que es la fecha más un consecutivo, 001. Y el precio de los AirPods están como en 3,500, dependiendo de la generación que sea. Bueno, ahorita no tiene tanta importancia el precio. Y si va a estar activo, pues obviamente sí va a estar activo. Y le voy a dar una foto para que pues obviamente mi aplicación se vea más bonita. Yo ya tengo aquí los recursos descargados. Y vamos a agregar los AirPods, un mouse y una Surface, ¿ok? Voy a agregar la de los AirPods, se adjunta y le voy a dar Save, ¿ok? Y esto indica que se está sincronizando. Esta es mi aplicación, al final lo vamos a ver. Entonces, cuando yo voy aquí, ya debería verse esa información. Vamos a esperar un momento a que sincronice. Bueno, aquí ya me está apareciendo la vista, ¿verdad? Pero aquí me deberían aparecer los datos. Ahí ya me están apareciendo esos datos. Ya tengo el producto ID, el nombre, el código de barras, el precio, el estatus y la foto. Estas fotos, ¿dónde se van a ver? También es algo que me preguntan mucho, que ya subí mi información, pero ¿dónde se ve todo eso? Vamos a ir a nuestro menú y hay una cosa que se llama Drive. ¿Dónde está esta opción? Está aquí, Drive. Todo se va a ir ahí, que es como mi almacenamiento en la nube. Y nos vamos a ir a, ¿cómo se llama? Supongo que es AppSheet, ¿ok? Y en AppSheet se van a guardar esas carpetitas, ¿ok? En Data, ahí se va a ver toda esa información. ¿Cómo se llama la aplicación que creamos? MBTech, ¿verdad? Entonces debería estar aquí. Y aquí debería estar, pues, prácticamente mi información. No se está viendo, vamos a ver en dónde está en mi unidad. Seguramente se guarda imágenes, aquí debería estar aquí yo ya las pruebas que hice, pero aquí están, fíjense, porque dice P0002, aquí están, aquí se almacenan. Ahí estamos resolviendo más dudas que tenían de dónde se iba esta información y esta ruta. Yo lo que recomiendo es que cuando ya está su información, aquí no muevan, porque recuerden que si no, no va a tener como cierta congruencia su aplicación. Vamos a seguir generando otro producto. Solo le vamos a dar clic aquí en más y ya nos da el otro consecutivo. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, vamos a darle el mouse, ¿no? Obviamente esto es genérico, pero ustedes, yo estoy seguro que le van a dar el nombre adecuado de sus productos. Y este sería el 002, el mouse le vamos a colocar que cuesta 500 pesos, que si está activo, agregamos la foto del mouse y guardar. Así de rápido voy a almacenar mis datos. Obviamente aquí, si yo lo quiero hacer de manera masiva, pues acá lo coloco, ¿verdad? Pero, pues si ya tenemos nuestra aplicación, pues sería mejor desde aquí. Teclado, ya es el 04 y voy a darle mi consecutivo. 14/10/2021/003. Y el teclado nos va a costar 850 pesos. Es un teclado gamer. Vamos a adjuntar su foto.
ok, y le vamos a dar guardar. Y ya por último vamos a agregar una Surface. Vamos a darle Surface y nuestro código de barra, que es 1410-2021-004. Me pasé un 0, bueno, no tiene tanto tema. Y la Surface está como en 12,000 pesos. Le voy a dar que sí y listo, adjunto mi foto de Surface. Se está adjuntando, está muy grande. Bueno, yo recomiendo ahí, de hecho podría activar la cámara y tomar en tiempo real mi fotografía. Listo, aquí si se dan cuenta nos está apareciendo más datos hasta acá. Y fíjense que ya me genera este código QR con mi fotografía. No sé por qué aquí, yo creo que la imagen está muy grande, la del mouse, de hecho está cargando. Pero bueno, ahorita no hay tanto tema, yo sé que ustedes lo van a hacer mucho mejor con fotografías de calidad. Si yo no quiero que aparezca primero el nombre, sino primero la clave del producto, vamos a personalizar eso. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, antes déjenme revisar el chat, no hay nada, ¿verdad? En el chat. Bueno, si se están quedando o tienen alguna duda, díganmela y yo con gusto se las voy a responder, ¿vale? Vamos a ir a UX para acomodar esta vista. Lo que les decía, esta vista puede tener, fíjense, si le colocamos de tipo deck, creo que tiene una mejor apariencia, ¿no? Para productos de tipo gallery va a ser como una galería de fotografías, pero yo creo que sí sirve estas vistas de deck, de gallery, cuando tenemos productos que somos de 10, de 15, pero imagínense una tech store que sea muchísimos productos de tecnología, yo creo que la tabla nos va bien. Entonces vamos a colocar table y aquí le podemos dar de qué manera nos lo va a agrupar, ok. Ahorita lo está agrupando, yo creo que por nombre, fíjense, de hecho si le doy clic aquí me lo ordena, pero por predeterminado yo podría decirle, ok, yo quiero que lo ordenes por el código de producto, ¿vale? Entonces le doy código de producto, le voy a dar producto ID y le voy a decir que de manera descendente, ok. Le voy a dar save y necesitaría aquí ya ordenarse de manera descendente, ok. Bueno, voy a leer un poquito aquí los comentarios. Saludos, se oye un poco de eco, un poco fuerte. Ok, bueno, voy a tratar de mejorar, aunque ya compré aquí las esponjas, la verdad es que traté de hacerlo mucho mejor, pero vamos a ver si podemos evitar. Ok, sí se va a quedar guardado el live, soy Boss Girl, para todos, obviamente esta es una práctica que sí necesitan ir pausándolo y analizarlo, y yo estoy seguro que les va a salir. También espero que me compartan ahí su emprendimiento, sus comentarios, y obviamente me regalen un like para que siga creciendo y generando contenido de este tipo. Ok, bueno, aquí ya organizamos, fíjense que se puso de manera descendente, ¿verdad? Y así podría organizarlo, por ejemplo, por precio, ok, de manera ascendente. Le voy a dar save, vamos a ver si me lo ordena, y fíjense que ya me lo ordenó. Voy a ver si la columna que yo quiero organizarlo, es decir, que no me aparezca primero el nombre. ¿Cómo hago eso? Aquí en el column order le voy a dar clic en add y voy a darle el orden en cual quiero yo mostrar mi columna. Ok, primero quiero mostrar mi product ID, después quiero mostrar mi product name, listo, y algo que me interesa, yo creo que a todos nos interesa, pues es el precio, ¿no? Ahí está, debería aparecer el precio. No se ve, fíjense que nada más me aparecen esas tres columnas porque son las únicas tres que yo activé, ¿verdad? Pero si yo le doy aquí en narrow, me debería como hacerlo más compacto, al menos ya se logra ver ahí el precio. Ok, podría agregar todas las columnas que yo quisiera, ok, por ejemplo, foto, y la foto se va a ir hasta el final. Pero si yo la quisiera al inicio, digo, necesitaría eliminarlo, ¿verdad? Pero no es así. Vamos a darle estos 6 puntitos y lo arrastro en la posición número 1. Entonces ya vamos a tener aquí nuestra foto. Yo creo que es súper padre que se vea la foto, y creo que la clave del producto a mí creo que no me serviría, entonces yo creo que la eliminamos. Solo le vamos a dar aquí en el cesto, en el basket, y listo, ya tenemos ahí el mouse, el teclado y la Surface. Si lo queremos ordenar por nombre, pues aquí le vamos a dar product name de manera ascendente y listo. Ya obviamente AirPods van a ser alfabéticamente van a ser los primeros. Muchísimas gracias Marcelo, Verónica, que se están conectando a este live.
La verdad estoy súper contento de que estemos aquí reunidos varios emprendedores y los que se van a seguir conectando y van a seguir repitiendo este video, ¿verdad? Bueno, ya tenemos ahí nuestra vista. Ahora, ¿qué vamos a crear? Algo bien interesante y que a todos nos gusta, ¿no? ¿Quién nos dan estos ingresos? Pues nuestro cliente, ¿verdad? Entonces vamos a crear esos clientes, ese catálogo. Vamos a regresar a nuestra hoja y vamos a darle clic aquí en añadir hoja, fíjense que aquí ya tengo toda mi información. Qué padre, la verdad es que me gusta muchísimo esto. Le voy a dar plus en el más y se genera mi segunda hoja. Vamos a generar ese motor que pues obviamente nos da nuestro ingreso y seguir creciendo nuestro emprendimiento, que se llama Customers, nuestros clientes, ¿verdad? Muchísimas gracias, Tere. Gracias por conectarte y qué bueno que te esté ayudando el canal para tu emprendimiento, que es la finalidad de todo esto. Vale, bueno, vamos a crear nuestro catálogo y nuestro catálogo de Customer va a llevar la misma estructura. Va a llevar mi Customer ID, va a llevar un Customer Name, como se va a llamar nuestro cliente, ¿verdad? Customer Name. Luego vamos a colocar Customer Address, que es la ubicación de nuestro cliente, que nos va a servir muchísimo. El Customer Status, es decir, por si nos quedó a deber, pues lo deshabilitamos y ya no va a haber ventas para ese cliente, ¿verdad? Esperemos que no tengamos de esos clientes en nuestro emprendimiento, porque pues imagínense, si de por sí el emprendimiento es difícil, ¿no? Customer Status, Customer State, que es el estado, el Customer Country, yo lo estoy colocando todo en inglés, ya me acostumbré a manejar todo en inglés. Customer Phone, y el último que se llama Customer, ya lo tengo, el de Customer Status, ¿verdad? No, este es de State, el de Status. Lo voy a eliminar para que veamos cómo es que, digamos, bueno, ya está nuestra estructura, pero ¿qué pasa si ya lo agregué a mi aplicación y luego quiero agregar más columnas? Bueno, por eso no voy a agregar esta última, para que lo hagamos de manera más dinámica. Ok, ya está ahí Customer. Voy a ir a mi AppSheet y aquí ya me debe de identificar. Voy a otra vez a deshabilitar mi cámara para que tengan mayor visibilidad. Ok, bueno, vamos a, como pueden ver, bueno, ¿sí se escucha bien? Por favor díganme si se escucha bien. Ok, bueno, aquí vamos a habilitar, ya fíjense que es tan rápido aquí que me va a identificar en Data. Si me voy a Data, ya me identifica Customer en automático. Si no les llegara a identificar, le dan en New, no hay nada de tema. Ok, pero ya como me lo identifica, le voy a dar clic aquí y ya fue por todos mis datos, bueno, toda mi estructura, ¿verdad? Vamos a esperar a que cargue y en columnas me va a identificar. Voy a abrir la de Customer, que es la que me interesa. Vamos a hacer ese catálogo de clientes. Como les digo, es una parte fundamental para todos nuestros emprendimientos, ¿verdad? Y aquí vamos a configurar, ok, tipo number, de tipo text, el nombre de tipo name, está bien. Aquí ya me identificó que es de tipo address, está perfecto. Tipo text, de tipo phone, ok, que cuando habilitamos el phone se va a habilitar, está bien padre, porque podemos hacer desde aquí enlazar la llamada, lo cual está súper interesante. Muy bien, y lo que les decía, ¿qué pasa si yo digo, ok, me faltó el estatus de ese cliente? Pues voy aquí, ¿verdad? Y voy a agregarla, no pasa nada, Customer Status, ¿vale? Y no se va a agregar de manera automática, eso sí, no me ha sucedido y digo, oye, no aparece. ¿Cómo sincronizo eso? Vamos a ir en la parte superior y en donde dice Customer hay 3 botoncitos y vamos a darle clic en Regenerate Structure. Ok, le vamos a dar clic aquí, nos va a decir, ¿está seguro? Le voy a dar nuevamente ahí, clic, se va a volver a cargar. Lo que está haciendo aquí es volver a venir a consultar mi sheet y va a decir qué hay de nuevo y literal va a ir por las nuevas actualizaciones. Ok, listo, deberíamos ya tener aquí Customer Status. También es algo que me preguntaban bastante. Y el Customer Status va a ser igual que el producto, va a ser de tipo sí o no, es decir, si está habilitado para venta o no está habilitado para venta. Listo, podríamos modificar aquí a nombre español, ¿verdad? Todo esto, pero no quiero, la verdad, llevarme muchísimo tiempo, yo sé que ustedes lo van a hacer.
Ya lo hicimos con productos, únicamente si vamos a hacer el concatenado para tener identificadores pues lo mejor posible. Voy a quitar aquí para mostrarles detalladamente donde le di clic, en donde dice en mi columna 2 que es el Customer ID, le voy a dar en la columna Initial Value, le voy a dar clic. Si se dan cuenta, no escribo casi nada, la aplicación es literal dar clic, clic y configurar. Y aquí en Unique ID borro esto y es la misma fórmula que ocupamos, pero ahora va a ser C de Customer o de cliente, ¿ok? Y va a tener 6 dígitos también, ¿ok? Le voy a dar Save, listo, y ya debería tener mi catálogo. Le voy a dar nuevamente Save, ya se está configurando y es lo único que vamos a configurar. El de productos sí llevamos más tiempo porque creo que requeríamos como que más explicación de las columnas, perdón, y de ese tipo, ¿vale? Pero algo que también es importante, que es el require, yo creo que el nombre, el address, yo creo que aquí solo es súper básico el nombre de mi cliente. Entonces estoy habilitando aquí en la opción require, ¿vale? No está apareciendo aquí customer, ahorita les digo cómo nos va a aparecer. Y en esta parte que dice el status, yo creo que es súper importante el status, entonces le voy a dar clic ahí y le voy a dar save, listo. Ahora voy a configurar esa vista no la va a hacer de manera automática, pero sirve que vamos a aprender cómo agregar nuevas vistas. La de productos se nos agregó de manera automática, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir viendo. Ok, puedes hacer un reporte de crear PDFs. Sí, vamos a ver, aunque ya está el video también de cómo creamos ese PDF, si nos da tiempo, de acuerdo a lo programado, con gusto lo vemos. Pero yo la verdad es que estoy sacando todas las dudas que puedan haber y claro, podemos hacer un PDF súper básico y rápido. Le vamos a dar en UX y aquí ya me aparece la vista, que es esta, ¿verdad? Podría darle clic aquí o simplemente podría darle cerrar todas mis posibles vistas porque no quiero que me sugiera nada. Entonces le voy a dar New View de manera manual y le voy a dar el nombre de la vista. Voy a darle clic aquí en For This Data, le voy a dar Customer y regularmente yo lo recomiendo para tener orden, le voy a dar Customer, ok, el nombre de mi vista va a ser Customers. ¿Y de qué tipo quiero que sea? Yo también diría que va a ser de tipo Table, ok, y ya está aquí Customer, ¿ya vieron? Si le doy en Plus me va a aparecer ya mi formulario de mis clientes. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, vamos a darle aquí el orden de las columnas también. Ahorita no tenemos datos, entonces yo creo que no tiene tanto sentido. Vamos a venir a configurarlo más tardecito. Vamos a ponerle un icono bonito, vamos a darle en display, le vamos a dar pues clientes, ¿no? Lo estamos haciendo en inglés, en español, entonces va a ser clientes y vamos a buscar aquí algo de people. Recuerden que esto está en inglés, a ver si me lo encuentra, people. Y vamos a darle este emoji, o bueno, este icono. ¿No se escucha? Ok, no se escucha muy bien. Voy a ver mi micrófono, espérenme tantito. Es mejor que se escuche perfecto. A ver, ya me escuchan bien. La verdad es que yo quisiera que me escucharan lo mejor posible. Me van diciendo si se escucha. Ok, tiene también un poquito de buffer ahí retardado. Bueno, mientras leo sus comentarios, qué bueno que se estén conectando aquí. Estoy, la verdad, muy, muy a gusto. ¿Cómo se escucha? ¿Ya se escucha mucho mejor? ¿Se escucha igual? Voy a mover un poquito el micrófono. Digo, eso es lo interesante de live, lo que no se nos haga un poco aburrido. Vamos a ver. Ya mejoró, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de hablar un poquito también alto para que tenga mejor calidad. Ya estoy sudando también con el aro, es la verdad muy complicado. Ok, escuchas muy bien, Gera, Led, muy bien. Miro, qué bueno que sigan aquí, qué padre, la verdad es que estamos invirtiendo, tanto ustedes como yo, un tiempo de calidad. Vale, bueno, ya tenemos aquí Customer,
productos, ya se va viendo mucho mejor mi aplicación. Si yo no quisiera que apareciera en estas opciones, que obviamente sí es bueno, también hay una opción aquí donde dice en Customer. ¿Dónde está esa opción? Hay tantas opciones que hay veces que se pierde uno. Si yo lo quisiera en el menú, en esta parte, ¿verdad? Qué bueno que ya se escucha bien. Qué bueno. Marcelo León ya te identificó súper bien. Qué bueno que te conectaste. Bueno, vamos a darle clic aquí en Menu y va a deshabilitarse de esta parte. Vamos a darle Save y dice, ¿dónde se fue esa opción? Bueno, pues como obviamente se vería muy pesado acá, obviamente yo nada más recomiendo aquí cuatro accesos directos. También lancé o apenas voy a lanzar un video donde vamos a hacer unos shortcuts, está interesante, se va a publicar en estos días. Y aquí está clientes, pero obviamente como ahorita nuestras opciones sí da para que esté en esta opción, pues vamos a regresar aquí donde dice Position y le vamos a decir que esté en el centro, ¿ok? Para que se habilite en esta parte. Ya tenemos ahí nuestros clientes. Bueno, vamos a dar de alta un cliente para que ya hagamos nuestra venta y escaneemos nuestro código QR y vean lo interesante que está. Le vamos a dar Plus y vamos a generar nuestro primer cliente. Voy a agregar a alguien de por ahí del chat, a Marcelo León. Vamos a agregar a Marcelo León. Un saludote desde donde nos estés viendo. Y en Customer Address vamos a dar, vamos a buscar aquí en mapa, vamos a buscar una dirección. También como todo está enlazado con Google, fíjense que cuando yo empiezo a dar una dirección, por ejemplo, voy a darle, ¿qué será? Francisco y Madero. Me debería aquí dar como opciones. Fíjense, esto lo trae de Google, ¿sale? Número 11, voy a ponerle ahí alguna dirección. Joaquín Colombres, a ver si me la identifica. Listo, sí me lo está identificando. Esta es, que es en la ciudad de Puebla con su código postal. Fíjense que ya ni me voy a preocupar por ver si la dirección existe o no, ¿verdad? Ya me lo está validando Google. El Customer State, pues bueno, esto lo voy a digitar aquí como Puebla, pero que podría generar un catálogo. Eso más adelante, si no tardaríamos muchísimo. Y le voy a decir que es de México. Y el número de teléfono voy a darle uno cualquiera, ¿verdad? No existe, o al menos espero que no exista. Y le doy en Customer Status, si va a estar habilitado, pues sí, le vamos a dar Save. Y vamos a agregar uno último. Vamos a darle en clientes, ya se agregó ahí a Marcelo León que está conectado a este live. Vamos a agregar a Giancarlos, ¿ok? Vamos a agregarte a ti, Giancarlos. Giancarlos. Obviamente coloquen aquí todo su full name o como ustedes quieran estructurar su información. El Customer Addresses, le voy a decir aquí que es Capu, que es la central de camiones aquí en la ciudad de Puebla. No sé si exista. Bueno, vamos a darle aquí la dirección de Capu. Voy a buscarla aquí en Google Maps, solo para obtener la dirección de Capu. Le doy clic aquí, ¿vale? Bueno, vamos a poner clic en copiar aquí esta dirección, ¿vale? Zona Capu. Bueno, yo sé que ustedes van a colocar su información ahí. Vamos a ver si me lo identifica. Voy a borrar eso. Miren, es lo que me gusta muchísimo de AppSheet, porque todos los servicios de Google están sincronizados. Estatus, pues nuevamente Puebla, que es de donde estamos grabando Un Mundo Binario, México. Y el número de teléfono, vamos a dar otro número de teléfono que no exista. Y si no, pues ahí le vamos a dar Status 10. Y ya tenemos nuestros clientes. No nos vamos a tardar mucho. Nada más vamos a validar que estén nuestros datos. ¿Ok? ¿No se escucha? Ok. Por favor, confírmenme si se escucha. La verdad es que ¿no se escucha? Ok, me están confirmando que sí se escucha, pero bueno, esperemos que sea el buffer de ese ratito y ahorita ya me están escuchando muy bien, ¿vale? Siempre pasa esto. Ya tenemos aquí nuestros datos, perfecto. Nos vamos a ir ahora, ya tenemos ya no vamos a ordenar esta vista. Fíjense qué bonito se ve, por ejemplo, si yo le doy aquí en el mapa, vean las opciones que me da el mapa, e incluso si yo lo abro desde el celular, me aparece en la opción de abrir Waze, Google Maps, de ir a visitar a este cliente hasta allá, ¿vale? Podríamos editarlo, podríamos llamarle o podemos mandarle un mensaje de texto. Si lo abro todo esto desde mi celular, pues se va a habilitar, ¿vale? Eso está súper padre.
Se escucha un poco de eco. Sí, es lo que me estaban diciendo. Voy a ver si se puede mejorar. Espérenme tantito. Ok, vamos a ver si ya mejoró lo del eco. Yo creo que sí. La verdad es que he batallado muchísimo con el eco, pero espero que se escuche mucho mejor. Yo incluso ya me escucho como más clarito. Nada más confírmenme si ya se ve muy bien. Ya, ¿verdad? Perfecto, qué bueno. Sí, ya vi. Voy a seguir comprando esponjas porque la verdad es que sí me ha ayudado bastante, pero qué bueno que ya se escucha. Vamos a continuar. Qué bueno que sigan conectados y haya mucha interacción. Yo escucho y no he tenido problemas. Sí, espero que para la repetición se escuche súper bien, ¿vale? Bueno, vamos a ver si bueno, como les decía, todo esto lo vamos a ver ahorita desde el celular. Vamos a ver si todo esto sirve a la perfección. Bueno, vamos a seguir configurando. Ya vamos a ir con nuestras ventas, ¿vale? Para eso vamos a generar. Sí, está mejorando. Qué bueno, Fernando, qué bueno que está mejorando. Le vamos a dar plus. Y como sea, si no, voy a seguir generando contenido con mejor calidad en los videos que se publican a toda la semana, ¿verdad? Genero muchísimos videos porque todas es basado en las dudas que me van haciendo en sus comentarios del video, ¿vale? Bueno, vamos a cambiar el nombre y listo, ya estamos por acabar. Lo más interesante de esto es que vamos a poder hacer una venta con nuestro código de barras, que es lo interesante. Y entonces para eso vamos a generar esta hojita que se llama Sales Order, donde se va a guardar el encabezado de mi venta. Ok, yo siempre lo manejo así para que no se repita información. Y vamos a colocar una Sales Order ID. Vamos a colocar aquí Sales Order Type, aquí Sales Order Date, de cuándo se ejecuta esa venta, y a quién se lo vendemos. Entonces aquí vamos a colocar el Customer ID. Después del Customer ID debemos tener un total, Sales Order Total, ¿no? Que el global de cuánto le vamos a cobrar ya a ese cliente. Por si tenemos comentarios de que si se retrasó o algo así, el Sales Order Comments, ¿ok? Y por último, aunque se haga muy grande, va a ser mucho más fácil después saber de dónde viene la información. Por eso le estoy colocando, si se dan cuenta, siempre Sales Order más mi campo. Esto también de manera, ya como dato adicional, de cierta manera estoy compartiendo en mis videos buenas prácticas ya en base a datos avanzados. Esto es súper recomendable. Entonces, no solo están emprendiendo, no solo están aplicando tecnología, sino están adquiriendo hábitos profesionales muy avanzados, ¿vale? Y que aparte nos ayuda a ser organizados. Vamos a darle por último el Sales Order Status, porque podemos cancelar una orden de venta, ¿no? O puede tener algún detallito. Para esto, aquí yo les voy a enseñar cómo utilizar colores. Eso me gustó mucho y lo voy a implementar también en mi emprendimiento. Con código de colores, verdes es que está bien, amarillo es que está teniendo un problema, rojo es que la cancelamos. Eso no se los he enseñado y se los voy a dar aquí por primera vez en AppSheet, ¿vale? Ya que tenemos eso, vamos a generar otra más, añadir otra hojita. Este es mi encabezado. Es como cuando generan una factura, tenemos el encabezado y el detalle es los items, es decir, qué nos está comprando. Entonces va a ser lo mismo, Sales Order, pero en este caso va a ser Detail, ¿ok? El detalle. Listo, para eso es bien importante porque necesitan estar relacionadas estas tablitas o estas hojas. Por lo tanto, ¿cómo se va a relacionar? Se va a relacionar mediante este campo, Sales Order ID. Es decir, aquí podría tener la orden 1, la orden 2, y aquí en el detalle podría decir, pertenece siempre esos ítems a la orden 1. Eso lo vamos a ver, no es muy necesario ahorita que se los explique. Vamos a borrarlo. Y entonces aquí deberíamos compartir el mismo campo, Sales Order ID, que es el mismo que tenemos aquí. Pero este identificador debe tener lo mismo, Sales Order Detail ID, un identificador único de esta tablita. Ok, este es el que se comparte y se relaciona con Sales Order, pero este es único, ¿vale? Voy a ir revisando los comentarios a ver si no hay nada.
Ah, qué bueno, Ariel, que te conectaste, qué bueno. Te identifico muy bien por base de datos. Eres un binario de base de datos muy apreciado en la comunidad. De verdad que muy bueno. Ok, saludos desde la Ciudad de México. Qué bueno que se están conectando. Me da mucho gusto que esté llegando muchísimas personas. Vamos a continuar. Vamos a poner en Sales Order pues nuestro producto que vamos a escanear. En este caso es el Sales. Aquí Sales. Ya lo puse. Va a ser el Product Code Bar, ¿verdad? Este Product Code Bar es que vamos a escanearlo. Está súper interesante. Imagínense, hasta hace el sonido de beep, como si cuando vamos a alguna tienda de autoservicio, hace el beep tal cual. Imagínense llegar a su emprendimiento y decir, ¿qué producto vas a querer? Lo escaneas y van a decir, wow, sí que le invierte a su tecnología. Bueno, vamos a ir continuando. Ok, ese es el Product Code Bar. Vamos a habilitar cuánto nos está comprando. Para eso es el Sales Order Detail. Harías, si tú me estás viendo y sigues aquí, seguramente sabes que esto es muy común en base de datos, ya es mucho más avanzado, pero igual que en base de datos, aquí les estamos dando las bases a los emprendedores para que lo hagan súper bien, ¿ok? Quantity, esta es la cantidad, porque imagínense si aquí pusiera quantity y obviamente cantidad, vamos a poder tener en nuestros inventarios, en nuestro stock, pero así ya podemos identificar que esta quantity es de una venta. Y aquí vamos a poner el product price, porque necesitamos saber el precio de ese producto. ¿Para qué? Para que cuando diga, ok, me compró 2 por 500 pesos, entonces yo debo cobrarle 1000 pesos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se va a calcular ese campo? En donde dice Sales Order Amount. Y listo, no necesitamos nada más. Si ustedes requieren más campos, pues lo van a ir agregando en esta parte. Ya estamos Sales Order y Sales Order Detail. La única vista que vamos a agregar aquí en Data, voy a deshabilitar nuevamente mi cámara para que tengan mejor experiencia y visibilidad, ¿vale? Ahí tenemos, ya nos identificó aquí mi Sales Order y Sales Order Detail. Solo voy a agregar ahorita de Sales Order y vamos a configurar esos datos, ¿vale? Vamos a configurar, está yendo por mi data para ver qué campos y qué columnas y qué tipo. Como es tan inteligente esta plataforma, pues lo que vamos a configurar es lo menos, ¿verdad? Bueno, ahí ya tenemos nuestros campos, bueno, nuestras columnas. Seleccione Customer, necesitamos seleccionar la de Sales Order, ¿ok? Seleccionamos Sales Order y las columnas todas me las está identificando como precio, no son precio. Entonces vamos aquí a cambiarle que sea de tipo text. Vamos a ver tipo text, ¿dónde está? Va a ser de tipo text. El Sales Order Type, lo vamos a colocar como un enum. Este es también un dato nuevo que vamos a verlo. Vamos a aprender sobre el enum. Entonces ahorita solo vamos a configurar enum y ahorita vamos a ver para qué es. El Sales Order Date, vamos a decirle que es de tipo fecha. Entonces vamos a buscar date. Este es daytime, es con la hora. Entonces yo solo requiero el tiempo, la fecha, perdón. El customer va a ser de tipo referencia. ¿Por qué de tipo referencia? Porque va a estar referenciado a mi tabla de customer. Entonces coloco referencia, le doy clic en editar. Ya vamos 1 hora conectados, y qué bueno que sigan aquí, porque la verdad que de ambas partes estamos invirtiendo muy buen tiempo. Y en donde dice Source Table, vamos a darle que se va a relacionar con mis clientes. Lo va a hacer en automático. Le vamos a dar clic en Down. Y como tenemos incluso el mismo nombre de mi campo de columna, pues para Google Sheet y para AppSheet va a ser súper fácil encontrar la relación. El Sales Order Total, si me lo identifico bien como precio. Los comentarios va a ser un long text. Podríamos escribir prácticamente ahí una carta para nuestro cliente, pero bueno, no es el caso, solo son comentarios. Y el status, en status vamos a ver esta opción que se llama color. Esta parte es nueva para todos nosotros. Vamos a darle de tipo color y vamos a configurar ahora el enum. Le vamos a dar clic en el lapicito y se va a abrir ese pop-up. En ese pop-up le vamos a dar clic y vamos a generar aquí nuestros valores. Vamos a decir, ok, ¿de qué tipo fue esa venta? Pues vamos a colocar solo 2, de tipo mostrador, y vamos a agregar otra más.
supongamos que fue online, no sé. Y ustedes pueden decir punto de venta o no sé, lo que ustedes se acomoden más a su emprendimiento. Le vamos a dar clic en Don't y listo, ya configuramos el enum. Vamos a ir a configurar bueno, antes de eso, vamos a regresarnos al enum. Vamos a decirle aquí, miren, va a permitir otros valores. Si lo habilito, me va a permitir escribirle texto de mi usuario que diga otra cosa. Yo recomiendo que no habilitemos esto, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, aquí que si lo queremos que sea como de tipo botón, de tipo drop down o de stack. Podemos ahorita dejarlo como botón porque solo son dos y va a ser una mejor experiencia de usuario. Entonces, por ejemplo, botón. Pero si van a crecer estos valores, pues ya aplicaría un drop down, un stack. Pueden aquí en input mode, podrían pues experimentar eso. Y en colores, donde dice color, le vamos a dar editar. Y eso también es nuevo para mí, que lo acabo de descubrir. Le vamos a dar en value y aquí los colores van a ser en inglés, no nos lo va a aceptar en español. Entonces los colores que vamos a agregar es el verde para decir que la orden está perfectamente, ¿no? Green. Y luego vamos a decirle un yellow, es decir, algo tiene esa orden, como, no sé, el cliente no ha pagado, el producto ya se me está acabando, o la ruta, X cosa, ¿no? Y el rojo lo vamos a considerar como cancelado, ¿ok? Le vamos a dar don't. Y listo, ya tenemos ahí prácticamente nuestro catálogo. Y podríamos configurar muchísimo más cosas, pero creo que se me hace interesante configurar también el concatenado de esta orden, ¿ok? El sales order ID, ¿ok? Para hacer el sales order ID vamos a dar clic aquí en initial value. Fíjense que aquí me está calculando el unique ID en customer ID, pero yo le voy a quitar el key y mi key debería decir que es el sales order, no veo el otro, el detail, no sé, ok, es que todavía no estoy en detalles, estoy en el header, sales order ID, este debería ser, ¿verdad? Le voy a dar ahí y me voy a regresar a initial value. Este lo borro porque obviamente mi customer ID debería estar relacionado. Le doy save y en initial value le voy a dar la fórmula. Esta fórmula ya se las he compartido, pero es prácticamente lo mismo. Cuando ya le tomas mucho lógica y sentido a esto, es mucho más sencillo, solo es copiar y pegar prácticamente. Concatenar, haces el write y vamos a poner ped de pedido 00 y el número, ¿no? En este caso va a ser ped 001, 002 y consecutivamente. Le vamos a dar save. Listo. Ya podríamos generar un pedido, pero solo va a ser la cabecera. Entonces, antes de hacer eso, vamos a agregar en data. ¿Qué pasa? Lo voy a hacer para que ustedes, si les ha pasado y no saben cómo resolverlo, si no me lo recomienda aquí, le voy a eliminar. Podría darle clic aquí en New Table y le voy a dar esta opción de Sheets on Google Drive. Le voy a dar clic y me va a identificar todas mis hojas. La hoja que estamos generando es esta que dice mbtech.db. La selecciono y aquí me debería aparecer las tablas que yo deseo agregar. En este caso me aparece en gris todas esas que ya he agregado y va a decir ¿por qué quieres agregar otra parecida? Entonces solo por eso se habilita esta opción, la de Sales Order Detail. Y listo, vamos a decir agregar esta tabla, ¿vale? Ya estamos a casi nada de hacer una venta mediante CodeBar, que yo creo que muchos les va a gustar y estoy segurísimo que lo van a implementar. En columnas vamos a darle clic ahí para ver el Sales Order Detail y configurar prácticamente. Ahí tenemos, este es el que va a estar referenciado a cuál, a mi header, ¿ok? Puede sonar un poquito confuso, pero bueno, pueden repetirlo y si no, ahí estoy yo en los comentarios, ¿ok? Que por cierto, ¿cómo vamos en los comentarios? Perfecto, ya mejoró. Hola Chinflas. Supongo que es un alumno. La verdad nunca ubico qué alumno es, pero bueno, qué bueno que estás por aquí. Vale, pues ya estamos a punto de terminar. Qué bueno, y si no, repitan este video con tiempo. Y la referencia, va a ser de tipo referencia. ¿Por qué de tipo referencia? Es cuando existe una relación. Ok, tipo ref, le vamos a dar editar, ¿vale? Un saludo también, pero que sea un saludo binario, ¿verdad?
Vale, pues ya está aquí mi Sales Order ID de tipo referencia y esta va a ser referenciada a mi Sales Order, ¿verdad? Aquí está. Podría haberle puesto Sales Order Header, pero bueno, ya sería muy amplio. Creo que con Sales Order se interpreta muy bien. Ok, esta parte es súper importante, miren. Is a part of, es decir, dependen estos valores de, ¿a qué me refiero con esto? Es decir, si yo elimino una orden de venta o un pedido, se deben eliminar su detalle, ¿verdad? Porque si no se va a quedar ahí colgando ese pedido ahí fantasma. Entonces por eso voy a habilitar esto. ¿A qué me refiero esto? Supongamos que le hago un pedido a Ariel As y le digo, ok, Ariel As me está pidiendo 3 artículos y al final me cancela, ¿verdad? Entonces yo al cancelar mi orden de compra o al eliminarla, se debería eliminar su detalle y su header. Por eso estoy activando esta opción. ¿Ok? De hecho, si lo traducimos así, va a decir, ok, esta es parte referenciada a la tabla, por lo tanto que cuando elimine se va a disparar un trigger y va a aplicar una fórmula para eliminar prácticamente toda la congruencia que existen con esta información. Le vamos a dar don't y vamos a referenciar ese tipo precio. Este, como bien saben, se va a referenciar también. Vamos entonces a seleccionar que sea de tipo ref. Lo vamos a editar y si ustedes lo descifraron, va a ser productos. ¿Por qué? Porque en productos tenemos este product code bar, ¿verdad? Que ya llenamos y ahí inventamos una nomenclatura. Aquí no habilitamos, porque si lo habilitamos y eliminamos una orden, vamos a eliminar nuestro producto. Entonces por eso aquí no vamos a habilitar esa opción. Vamos a darle don't. ¿Qué más vamos a hacer? El quantity es price. No, realmente no es un price, es un number. Vamos a darle number y aquí si es un price, el mount pues sí podría ser price para que nos detecte el numerito y listo, ya tenemos prácticamente configurado esa parte. Aquí no voy a configurar, ustedes van a decir, oye, ¿por qué no le vas a poner tal vez un concatenado? ¿Por qué? Porque esto no lo va a ver el usuario. Entonces pues como es interno, incluso no le configuramos nada. Ya con que tengamos el Sales Order ID identificado bien, con eso es más que suficiente. Aquí mi key va a ser miren, me lo detectó como precio y no es precio, debería ser de tipo texto o number, como ustedes quieran. Yo lo voy a dejar como texto, ¿verdad? Y este es mi key, me lo estaba identificando como code bar. Elimino esto, bueno, le doy de seleccionar, verifico mi initial value, no tiene nada configurado, vamos muy bien en todo. Ok, algo bien importante aquí es que necesitamos que cuando escaneemos el producto necesitamos regresar el precio del producto, ¿verdad? Y también creo que es muy lógico, bueno, vamos a darle save y para que me vayan entendiendo mucho mejor, pues ya vamos a hacer una venta, ¿no? Entonces vamos a ir a UX y vamos a ir configurando conforme va saliendo el requerimiento. Entonces vamos a ir aquí en New View, vamos a agregarlo y vamos a seleccionar Sales Order. Voy a darle ahí habilitar. Ya me habilita esta opción, ya vieron la de mapa, que ahorita la vamos a ver más adelante. Y esa de New Sales Order, vamos a decirle que también es Sales Order. Vamos a darle a guardar para que se coloque aquí Sales Order. Y eso es donde vamos a levantar nuestros pedidos, ¿ok? También, a mí me gusta mucho el formato de tabla porque me muestra más información y el recurso de mi pantalla es pues más recomendable. Me está apareciendo aquí como un punto, ahorita vamos a cambiar eso. ¿En qué opciones? Nos vamos a ir más abajo a explorar y en display vamos a decirle como algo de precio, ¿no? Como de venta. Entonces ahí, o incluso un carrito, por ejemplo este signo de pesos, creo que está perfecto, es decir, el dinero, lo que todos los emprendedores nos llena y a seguir motivando a nuestros proyectos. Y en display name le vamos a decir ventas o pedidos, ¿no? Pedidos, pero esto se me hace como más para finanzas, entonces vamos a darle un carrito, a ver si existe algo de cart. Creo que me gusta más, ¿no? Que identifica más con una venta. Aquí estoy cambiando el display name y tiene muchísimas opciones. Más adelante vamos a explorar en otros live, en otros videos. Vamos a darle save y ya voy a generar una venta. Vamos a ver
sí se genera una venta, ya debería aparecer perfecto, todo listo para una venta. ¿Cómo va el chat? Ok, AppSheet no se puede hacer eliminación lógica como SQL, o sea, si borro algún dato se elimina. Sí, es lo que explicaba, que es en cascada, se elimina todo prácticamente. Es tan inteligente esta herramienta, está muy padre. Muy bien, vamos a darle clic en ventas, ¿verdad? Vamos a darle plus y ahí fíjense, ya tengo mi pedido. Ya imagínense llegar ustedes con su cliente y hacer esto enfrente de él desde una tableta, desde su celular, y bueno, está padrísimo. Incluso más adelante con mi hermano vamos a invertir en una mini impresora y vamos a imprimir incluso hasta el ticket, entonces esperen ese video. Vale, pues de tipo orden, esto ya se los enseñé a configurar, ahorita por tiempo no lo voy a configurar, pero debería decir aquí tipo, fecha y demás, ¿no? Supongamos que nos va a comprar, ¿quién está conectado? Augusto, espero que todavía sigas por aquí, Augusto, nos vas a comprar online y cuando le doy clic en el calendario, aquí no habilita, pero cuando nosotros ponemos el calendario en el celular se ve padre. Entonces vamos a poner mes, día, año. Eso también más adelante también podemos configurar el formato. Entonces el mes es el del 10, estamos al 14 del 2021. Esa es nuestra venta. Esto está bien interesante porque imagínense digitar eso, qué flojera, ¿no? Si ya lo estamos haciendo automático, hagámoslo bien. Entonces vamos a ir a nuestro Sales Order y en columnas, vamos a ir a columnas de nuestro Sales Order y hay una opción en donde dice Initial Value, más acá, Initial Value, no se ve muy bien, pero vamos a ir picándole aquí, si es este, Sales Order Total, no es este. Como reduje mi pantalla, ok, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, es el Order Date, más fácil de arriba hacia abajo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, es el 4, ok, me voy a Initial Value, 1, 2, 3, 4, le doy clic ahí. ¿Y cómo sé que es el date? Porque aquí me aparece, vas a dar un valor para Sales Order Date. Y aquí podría dar la opción de que vaya por la fecha en que estoy capturando ese pedido, para que ya no escriba nada, ¿no? Vamos a darle, ya le iba a poner SQL, pero no, es Now. Now, abro paréntesis y cierro. Con Now esperamos a que valide y listo. Vamos a darle Save. Y ahora sí, cuando le damos nuevamente Save, recuerden, AppSheet sincroniza nuestra configuración, ¿verdad? Y ahora cuando generemos un pedido, ya debería estar esa fecha predeterminada, porque obviamente si levantamos un pedido hoy, da por obviedad que es de hoy, ¿ya vieron? Ya está aquí la fecha configurada. Le vamos a dar Online y el Customer ID, le vamos a dar clic aquí. Aquí me aparece Marcelo, Giancarlos, y bueno, vamos a decir que se lo vamos a vender a Marcelo, ¿verdad? Ahí está, Marcelo. El Sales Order Total ahorita no lo vamos a digitar porque obviamente con el cálculo de nuestro precio y cantidad se debe calcular esto en automático, pero solo estamos dando el ejemplo, ¿no? Aquí los comentarios, y es lo que les decía, imagínense aquí ustedes decir, pues todo va bien, en rojo, y aquí vamos a crear el detalle, y aquí va a decir, ok, el Sales Order ID de esta persona, de Marcelo León, pero que creo que no nos sirve mucho el cliente, debería decir el número de pedido, que es PED001. ¿Cómo hacemos eso? Tiene tantas opciones y espero que no se me vayan a aburrir con todas estas opciones, ¿verdad? Vamos a ir a Sales Order y mi label que debo mostrar debería ser el mismo de Sales Order. Vamos a darle ahí, borro bueno, lo deselecciono, le voy a dar Save y nuevamente mi orden se va a quitar. Entonces vamos a ver si lo guarda, y si no, pues exploren ustedes también en AppSheet. Entonces pues estamos creando un prototipo, ¿vale? ¿A qué me refiero con un prototipo? Es que estamos en prueba y error, ¿vale? Vamos a darle mostrador, bueno, era online, el cliente era Marcelo, todo va bien, new, y aquí debería aparecer pedido 002, está genial, ¿no? A que no aparezca el cliente. Y el Sales Order ID, aquí debería darle, bueno, creo que este dato está de más, entonces ahorita lo vamos a deshabilitar, pero bueno, miren que aquí ya me aparecen mis productos, ¿ya vieron qué padre? Y si tengo muchos productos, pues puedo hacer una búsqueda. Ahorita vamos a habilitar la búsqueda
e incluso vamos a habilitar cómo escanearlo, ¿ok? Si yo habilito ahí mouse, me aparece el mouse, y es lo que les decía, aquí me debería aparecer el producto de este precio, porque este mouse cuesta 500 pesos, me debería aparecer en automático, porque qué caso tiene estar yo digitándolo manualmente, ¿no? Y calculándome la amount con mi, por ejemplo, si solo se llevan un artículo de 500, pues el amount sería 500, pero esto hacerlo manual, pues nos causaría algún problema en algún punto. Entonces vamos a seguir configurando eso, vamos a dar descartar esta venta, no se va a guardar nada, le voy a dar cancelar y voy a configurar eso. ¿Cómo voy a configurar? Voy a ir a pedidos y en Sales Order voy a seleccionar, en Sales Order ID, perdón, voy a ir por el precio, pero antes del precio, cuando yo digite una cantidad, es obvio que por lo menos me va a comprar un artículo, entonces es lo mismo, nos vamos a ir a Initial Value, le vamos a dar clic y por predeterminado de decir, ok, por lo menos me va a comprar uno, entonces le voy a dar clic ahí, digitar 1, para que cuando haga mi venta, al menos le voy a vender uno. Ya si lo quiero modificar a 2 o 3, pues ya es decisión, ¿verdad? Y en precio, vamos a ir ahí a seleccionar el precio, que por cierto, por ahí un binario, no sé si esté conectado, me enseñó a hacerlo dinámico, es decir, antes como que me lo ligaba y no me dejaba modificar. Por ejemplo, si tengo preferencia de algún cliente y decir, sí, cuesta 50, pero yo se lo quiero dar en 45 pesos, pues ya es decisión de ese agente, ¿verdad? Bueno, voy a leer ahí el chat para ver si no hay dudas. Ok, ¿cómo podría ser para hacer tracking de un repartidor delivery en el mapa? Sí, sí se puede, pero creo que la finalidad de este AppSheet Live nos llevaría muchísimo más tiempo. Pero claro, sí voy a hacer un video de eso o un live. Y creo que ya tenemos el mapa. Ahorita lo vamos a ver. Te voy a enseñar un poquito de eso, así como para que no te quedes con la duda, pero lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, siguiendo aquí con el precio, ya vamos a ir a obtener el precio, pues dinámico, de manera dinámica, ¿verdad? Entonces, ese precio, ¿cómo lo vamos a ir a capturar o cómo lo vamos a ir a recolectar? Vamos a ir a donde dice Initial Value, no vayan a Fórmula, vayan a Initial Value, ¿ok? Le dan clic aquí, aquí es donde está el precio, y en precio vamos a hacer algo interesante. ¿Cómo se va a enlazar o cómo vamos a saber ese precio? Nuestro precio lo sabemos por el Product Code Bar, y por ejemplo, si estoy escaneando me va a ir a traer esto, ¿verdad? Entonces, nada más voy a abrir corchetes y voy a decir, va a ser por Product Code Bar, punto, y aquí le voy a dar qué dato voy a ir a recolectar. Pues va a ser el Product Price, ¿ok? ¿Cómo voy a saber que si está bien eso? Porque ya lo relacioné previo a mi tabla de productos, me está marcando todo ok. Le voy a dar Save y aprovechando voy a hacer la fórmula de multiplicar. Multiplicar prácticamente es una fórmula matemática. Aquí en fórmula, puedes multiplicar ¿qué? Cantidad por precio, ¿verdad? En columnas podría ir a recolectar esos datos, que es fíjense, que es el Sales Order Detail Quantity. ¿Cómo se representa una multiplicación aquí? Es con un asterisco e inserto mi precio. Es decir, si me piden 2 y cuesta 500, pues la operación matemática como resultado va a ser 1000, ¿verdad? Vamos a darle Save y creo que ya se va viendo muy bien. Algo que no queremos que aparezca, dijimos que es el Sales Order Detail, creo que es algo que no le interesa a quien está capturando. Entonces, vamos a darle en esta opción que no sea visible. Le vamos a decir, ok, si lo vas a llenar, pero no quiero que sea visible. Y en Initial Value le vamos a decir que pues lo genere, que va a ser el Unique ID, ok, que es un consecutivo. Abro paréntesis y cierro. Esperamos a que calcule y me diga que todo está bien y le vamos a dar Save. Yo sé que eso es mucha información, pero más adelante lo pueden repetir e ir haciéndolo y seguramente el resultado les va a gustar. ¿Listo? Para capturar una orden, pues ya sabemos que es requerido el precio y demás, entonces ustedes habilitan aquí en Require todo lo que es requerido, ¿verdad? Pues prácticamente todo, no podríamos dejar algo en cero. Vale, pues ya está, voy a darle Save. ¿Y cómo podemos hacer que mi código de producto sea, es decir, que se pueda buscar?
Entonces aquí en Product Code Bar vamos a darle en la última opción que sea escaneable. Fíjense, aquí está escaneable. Espero que esté seleccionando bien. A ver, es el Code Bar. Sí, perfecto. Este es el Code Bar. Ya se movió. ¿Dónde está? Vamos a volver a seleccionarlo. Product Code Bar. Ok, en Product Bar vamos a decir que si sea buscable. Espero que exista esa palabra, buscable. Y escaneable, ¿vale? Le vamos a dar clic ahí. Y aquí viene lo interesante. Vamos a darle guardar. Y yo creo que vamos a utilizar ya mi celular para emular este comportamiento. Yo creo que ya vamos a llegar a esa parte que está súper padre. Antes de eso nos está faltando nuestro total. Es la última fórmula, ya se los prometo. Vamos a darle pedido de tipo online. La fecha ya está. El customer le vamos a dar que sea ahí está. Esto debería calcularlo en automático. Ahorita lo hacemos que todo está en verde. Le vamos a dar new y vean, me aparece ya esto. Cuando yo lo activo, obviamente aquí me va a decir, sabes que no tienes cámara, pero si yo lo hago desde mi celular va a estar perfecto. Ahorita lo voy a hacer manual. Fíjense que ya me aparece al menos un producto. Le voy a dar clic y le vamos a comprar una Surface. Ok, y dice, ok, pues cuesta 12,000 pesos. Este dato ya me lo calcula. Fíjense, 1 por 12,000, pues son 12,000. Pero imagínense que quieren 3 Surface. Le doy 3, entonces son 36,000 pesos, ¿no? Estos 36,000 se deben trasladar a mi total. ¿Cómo hago eso? Eso está un poquito laborioso y sí, en otros videos sí les ha costado mucho, pero vamos a hacerlo tranquilos. Ya es la última fórmula, se los prometo. En Sales Order vamos a dar esta fórmula de Sales Order Total. Ok, ese va a ser algo calculado. ¿Por qué? Porque necesita ir por todos los items relacionados a esa venta, ¿verdad? Entonces vamos a darle clic aquí, ¿vale? En primera, este total no debe ser modificable, entonces vamos a decirle que ¿dónde está? Editable. No debería ser editable, sino imagínense, nuestros agentes de ventas van a decir, le voy a modificar el precio a 10 pesos, ¿no? Bueno, le voy a dar clic aquí en editar y hay una opción, hay bastantes opciones de hecho, hay una opción donde dice autocompute, autocompute, y ahí hay una cosa que se llama spreadsheet formula. También un binario me hizo un comentario que no haga fórmulas en Google Sheet. Gracias, aprecio mucho ese conocimiento y recuerden que el feedback no solo es de mí para ustedes, sino también de ustedes para mí, y eso está padrísimo cuando la comunidad interactúa, porque no solo me ayudan a mí, me ayudan a todos los binarios que estamos haciendo lo mismo, pues nos resuelve esa misma duda, ¿ok? Para eso yo ya tengo aquí la fórmula, la estoy colocando en español. Va a decir, sumar sí, está compleja, pero pues solo copienla y ajustenlo, ¿vale? Y trátenlo de analizar. Vas a sumar siempre y cuando todos los Sales Order ID, la columna A, ¿cuál es la columna? Vamos a ir al Sales Order ID. Este identificador, ¿verdad? Si coincide este o Sales Order ID con ok, quiere decir que es de una misma orden de venta y vas a sumarlo. ¿Ok? ¿Qué vas a sumar? Menos 4. ¿Por qué menos 4 estoy diciendo? Ok. ¿En qué campo se encuentra? Ok. Si me voy aquí, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde quiero colocar mi campo? Pues aquí. Entonces digo 1, 2, 3, 4. Si ustedes tienen más columnas aquí, pues hagan 1, 2, 3, 4, 5 y los campos que tengan entre Sales Order Total y Sales Order ID. Creo que esta explicación me gustó más que la del video que publiqué. Entonces, a partir de esto, nada más hacen 1, 2, 3, 4 y ese numerito, ese 4 va a ir aquí como menos 4. ¿Y qué va a sumar? Todo lo que tenga F, que es F, que si son gamers es triste, pero no, aquí no es eso. Entonces, F es la columna, creo que no es esta columna, debería ser E. Voy a ver si modifiqué algo o agregué algo de más, porque yo tendría que era F. A ver, es Sales Order ID. Me está faltando. Es que no estoy en la correcta. Es en esta. Ok, F. Sí, está bien. El amount lo va a sumar. Ok, estaba yo tomándolo mal. Es esta columna. Ok. Bueno, ahí está. Le voy a dar don't. Y ya con esa formulita, yo todos los voy a dejar en la descripción del video para que lo tengan muy presente. Le voy a dar save. Y ya debería ser todo ya en automático, ya listo.
Ya estoy preparando también mi celular para que pues se los muestre ya en el emulador. Qué emocionante, ¿no? Vamos a ver en el chat algún saludito que me quieran dar, alguna felicitación, pero nada, ¿verdad? Bueno, qué bueno que sigan aquí atentos y vamos a agregar nuestro pedido. Bueno, vamos a ir nuevamente aquí a pedidos, vamos a darle a agregar de tipo online, otra vez el customer, ok, ahí están mis clientes. Quería mostrarles otra cosa, pero la verdad es que ya nos llevamos muchísimo tiempo y yo podría estar aquí muchísimo tiempo, pero bueno, ya debemos hacer corto esto. Mi order status en verde, el code bar, bueno, lo vamos a dar manual, unos AirPods le vamos a regalar y vamos a darle un 2, ¿no? Ahí está ya 7000. Le voy a dar save, listo, y ya tengo ahí mi orden, ¿ok? Bueno, voy a agregar otra cosa más, vamos a agregar un teclado gamer y ahí vamos a agregar 3, ¿ok? Save. Ya debería calcular ahí mi total, ¿ok? Yo hice la fórmula en Google, hay un inconveniente. Fíjate que yo también lo hacía así, pero un binario me dijo que es mejor hacerlo desde acá, entonces pues yo le creo que sí es mejor hacerlo desde acá. Dice, cuando usas fechas puedes agregarle tiempo, claro, sí, puedes sumarle más 3, más 4, por ejemplo, voy a hacer un video donde se cumplan ciertas fechas y decir, ok, hoy levanté mi pedido, tienes 3 días y dependiendo a eso cámbiame el color porque es urgente, ¿no? O cosas por el estilo, ok. Lo del total sí lo está haciendo, ¿verdad? Miren, son 9550. Muy bien, a la primera nos quedó. Vamos a ir a ver si es cierto. Si 7000 más 2550 son 9950. Perfecto, ya todo me lo hace desde AppSheet. Aquí está. Y ahí está mi colorcito de estatus. Si yo quisiera reacomodar, por ejemplo, vamos a UX, ya nada más para darle un poquito de mayor vista, ¿vale? Y quiero mostrarles un tip ya para finalizar. Vamos a darle el orden, por ejemplo, aquí en el order, vamos a decirle que primero quiero el color. ¿Dónde está el colorcito? No lo veo. No, es que yo creo que estoy en la vista errónea. Estoy en Customers. Necesito ir a Sales Order. Y aquí en Column Order le voy a dar color, el status. Ahí está mi color, se ve genial. Mi número de pedido. Y me interesa si sea online, sí. Y fecha y hora. Bueno, ahorita vemos ese tema. Vamos a seguir agregando el Sales Order ID. ¿Qué más nos interesaría? El total, ¿no? ¿Cuánto vas a cobrar? Creo que eso es interesante. Ahí están los 9000. ¿Y qué tipo de venta es? Bueno, ustedes ahí pueden agregar ya muchísimos datos, los que más les convengan, ¿no? Yo creo que esos están perfectos. Y le voy a decir narrow para que quepan mejor mis datos, ¿no? Y ahí vamos a generar otra venta más, ya para que se vea el total, ¿no? Como un agrupado que les quiero mostrar, que les va a servir mucho. Online, podría cambiar la fecha, sí, pero le voy a dejar ahí. Ahora lo vamos a hacer para Giancarlos. Y vamos a decirle todo ok. Ok, va a estar en amarillito para cambiarle un poquito. Y aquí solo vamos a agregarle un producto, ok, va a ser una Surface. ¿Cuántas Surface? Vamos a ponerle 3. Hay 36,000, imagínense qué buena venta sería. Ok, ahí se está calculando. Eso no quiere decir que está error, se está calculando. Dice, mira qué bueno, Emiro, que nos estás confirmando. El inconveniente de cuando tienes una fórmula en Google es cuando se genera error cuando quieres agregar otra fórmula en AppSheet. Me pasó hoy. Perfecto, qué buena experiencia nos estás dando. Entonces, ahí está la respuesta, Augusto, que es mejor hacerlos desde AppSheet. Y no sé por qué aquí se me movió el color. Voy a darle Save. Debería respetar el orden de las columnas. Ahí vamos a ver si ya está perfecto. Y fíjense cómo voy a hacer un agrupado para mis ventas. Es decir, si su jefe, o quieren ver de ustedes, si son emprendedores, ustedes son sus jefes, quieren decir cuánto se vendió el día de hoy. Perfecto, pues no van a estar sumando 9550 más todas las órdenes que vengan más abajo. Hay una columna aquí que dice Group Aggregate. Ok, le voy a dar clic aquí y le voy a decir que sume todo, ¿no? Y vean la magia que hace AppSheet. Le voy a dar agrupar y luego agrupar aquí por fecha. ¿Dónde está mi fecha?
y entonces me va a decir cuánto vendí. Wow, ¿no? Está sorprendente. El día de hoy he vendido 45,550. Ya de momento este sirve como reporte, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Aparte del PDF, me gustaría enseñárselos, pero la verdad es que ya es mucha información. Yo creo que para otros videitos está perfecto. Nada más otra cosa interesante. Voy a abrir mi aplicación porque necesitamos probar lo del código, ¿verdad? Vamos a abrir la aplicación para duplicar mi celular y veamos qué tal funciona lo del escaneo. Entonces vamos a duplicar mi celular, ¿vale? Espero que les esté gustando muchísimo este live. Vamos a ver si se duplica. Bueno, a ver, voy a abrir otra herramienta. Descargué hoy varias porque el de App Power Mirror me estaba fallando, pero me gusta más esa que Let's View. Vamos a ver si me abre y todo está perfecto. Vamos a ver si me está abriendo. Ok, en lo que carga vamos a duplicarlo. Tengo el modo de prueba, ¿verdad? Ahí está. Este es mi celular. Voy a proyectar mi celular. Ok, voy a anclarlo para que todo el tiempo lo tenga visible. ¿Dónde era? Hay una opción que debería aparecer por aquí que no está apareciendo. Yo creo que es cuando empiezo a duplicar. Pero bueno, aquí está. Me está detectando ahí mi red. Es que cuando duplican pantalla necesitan estar en la misma red para que pues haga el enlace por seguridad, ¿vale? A ver, creo que ya lo detectó. Listo, ahí está. Ustedes me confirman si ya ven mi pantalla de mi celular. Ahí se está mostrando. Quisiera que se anclara, pero no se está anclando, ¿ok? Vale, y el emulador es free. Sí, nada más te permite como 10 minutos. El que es totalmente free es el Let's View. También, fíjense, aquí ya me detectó, miren, ya se ve mi pantalla, ¿no? Estos son gratuitos, los dos son gratuitos y este es de paga. Bueno, yo creo que no voy a poder duplicar ambos. Yo creo que no importa en dónde lo simule, lo importante es que ustedes lo vean, ¿verdad? Entonces ahí está Let's View. Este es gratuito, sí es recomendable. Yo doy clases de robótica y me ha servido perfecto para duplicar ahorita todo que estamos en virtual. Ok, voy a abrir mi aplicación. Ahí está, estamos abriéndola. Bueno, esta es mi aplicación de Salmex, de mi emprendimiento. Entonces vamos a ir a Gallery y ahí debería ya estar mi aplicación. ¿Dónde está? No es esta. Entonces me voy a loguear con mi correo electrónico. ¿Cómo me salgo? Sirve que les enseño. Le voy a dar en el menú Logout, le doy Logout y ahí me puedo autenticar con una cuenta. En este caso, la cuenta con la que estoy haciendo la prueba con todos ustedes. Por cierto, ¿cuántos estamos conectados? ¿Cuántos estamos? 25, qué buen dato. Ok, dice que está marcando error. Vamos a regresar a mi App Gallery. Y el que generamos es MBTech. Yo creo que luego podemos cambiar logotipo y demás. Yo creo que lo esencial ahorita es la funcionalidad, ¿vale? Ya estoy haciendo también, miren qué bonito se ve. Ahí están mis productos, ¿no? Podría ahí hacer ya tenía mis códigos QR, ¿ya vieron? Entonces voy a hacer mi venta. Vamos a hacer un pedido. Ya vean cómo se ve. Obviamente aquí se ve gris, pero yo lo estoy viendo. A ver, voy a activar mi cámara. A ver, sirve que pues lo ven cómo se ve aquí, ¿ven? Miren cómo se ve desde aquí. Espero que se vea. Sí se ve bien, ¿vale? Y miren, no les estoy mintiendo, le voy a dar plus, ¿vale? No sé si es mejor mostrárselos desde aquí o desde el emulador. Yo creo que desde el emulador, ¿no? Voy a dejar súper limpia la pantalla, ¿vale? Y ahí voy a hacer otro pedido de mostrador. Y fíjense el calendario cómo se ve aquí. Se ve súper cool, ¿no? Obviamente si tienen iOS o iPhone, iOS o Android, va a ser el ejemplo, ¿no? O la visibilidad. Le voy a dar Don't. En Customer ID voy a seleccionar mi cliente. Este es Test. Le voy a dar en amarillito. Le voy a dar New. Y aquí está lo interesante. Cuando le doy clic aquí me aparecen mis artículos, ¿lo ven? Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que cuando le doy escanear me activa mi cámara. Ahí están ustedes. Entonces voy a escanear un código. Esto va a estar impreso en su producto o en una hoja o donde ustedes lo quieran, ¿vale? Entonces voy a escanear eso. Está súper padre porque lo escanea así de momento muy rápido.
Entonces voy a abrir aquí para solo escanear este código del de los AirPods. Vean, lo voy a escanear. Acá está mi cámara. Ya no se ve mi simulador, ¿verdad? Lo voy a dar el pin y ahí está, ¿no? Entonces voy a escanearlo. Vean qué rápido lo hizo. Dice que no encontró match. Uy, todo iba muy bien hasta que mostró eso. ¿Qué habrá sido? Vamos a ver qué fue. Bueno, fue el único error que hasta ahora me ha marcado, que eso es bueno. Entonces vamos a ir a Data. Algo yo creo que digitamos mal. Vamos a ir a... como que no está haciendo el match correcto. Ok, entonces en columnas, el tema está en cuando hago el escaneo. Ok, el escaneo, ¿dónde está? En Sales Order Detail, está más abajo. Ok, que es donde escaneo. Entonces voy a ir a Sales Order Detail. En Code Bar, si está referenciado Product Code Bar. Ok, voy a revisar mi Sales Code Bar. Efectivamente algo me está sucediendo ahí. Vamos a ver qué fue. Si alguien tiene una idea, me la puede dar a observación, que algo me haya faltado. Yo creo que está bien referenciado Product Code Bar, pero no me lo está encontrando. A ver, vamos a ver si la referencié bien. Ok, vamos a ir aquí a ver si se va a productos. Sí es parte de... creo que está bien. No sé si habilité aquí el escaneable, que sea escaneable. Sí se habilitó que sea escaneable. ¿Qué podría ser? Hice la verdad la práctica y la verdad es que lo veía bien, pero no hace el match. ¿Qué estará pasando? Product Code Bar. Ok, sí la referencié perfecto. No creo que sea un tema de sincronización, pero vamos a ver. Vamos a seguir explorando. De tipo referencia, Product Code Bar, sí. Pues sí, no le veo la falla. A ver, vamos a escanear otro producto. Probablemente, no creo que sea eso, pero vamos a escanear el teclado. Vale, aquí está mi simulador. A escanearlo y me dice que como que no hace match. Ahí está. Sí se sigue viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahí está y dice que no ha encontrado match. Ok, vamos a escanear únicamente para ver si nos está detectando bien el código. Miren, sí me está detectando que es 14, 10, 20. Sí, que es el código que dimos. Me lo está detectando como teléfono, pero algo está en la fórmula, algo no le está gustando. ¿Qué podría ser? Ok, vamos a ir a... le voy a quitar este de search. Les digo, no tiene nada que ver. La verdad es que no recuerdo si configuré alguna otra parte. A ver, Product Code Bar. No, pues prácticamente. No sé si en productos configuré. A ver, vamos a ver. En productos. Vamos a ver qué tienen nuestras columnas. Y mi Product Code Bar, nada más estoy viendo si tiene los mismos datos. Product Code Bar, aquí está. Si es de tipo texto, pues todo se ve bien. La verdad no sé qué podría estar fallando. Digo, al final podría mostrarles, ¿verdad? Que la aplicación que hice, pero lo padre de esto es que ustedes vean que sí funciona. No, vamos a ir a ver acá si activé escaneable. Ok, probablemente puede ser eso, que no le puse aquí scan. Bueno, qué padre que nos sucedió. O bueno, no qué padre porque ya les agregué más minutos, pero vamos a verlo ahora sí. Sale, darle save y en el chat nada, ¿verdad? No hay nada. Bueno, vamos a darle sincronizar, vamos a darle descartar, sincronizo, le voy a dar new mostrador, lo voy a hacer un poquito ya más rápido y le agrego. Si le doy save me va a habilitar aquí y vuelvo a tomar mi orden. Nada más aquí en donde dice related order details le voy a dar agregar. Se está sincronizando todavía aquí, necesito escanear un producto. Ahorita vemos cómo se va viendo ahí.
y vamos a agregar el del teclado, vamos a escanearlo, ¿vale? Vamos a darle scan, se activa mi cámara, lo escaneo y no funcionó. No, algo está pasando. La verdad yo pensé que era eso, que sea escaneable, pero bueno, seguramente ya no les quiero quitar más tiempo. La verdad me hubiera gustado que hubiera entrado, estoy seguro que es una fórmula, casi estoy seguro, pero encontrarla ahorita pues pues sí escribiría bien. A ver, vamos a ver si escribí Product Code Bar. Sí está perfecto, Product Code Bar. Pero fíjense, miren, nadie me dijo, no está referenciada. No, sí está referenciada, es que es producto. Vamos a ir a Sales Order Detail, vamos a ver si sí está bien referenciado. Product Code Bar, sí, Product Code Bar. Y está productos. Pues sí, no le encuentro pues la falla. Pero bueno, ¿cómo? No me quiero quedar con esa duda. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos resolver? Como que no está haciendo bien el match, ya sea en el precio. A ver, aquí sí me lo está obteniendo bien. El Product Code Bar, Product Price. No, pero no me... ya me acordé. Qué bueno que me acordé. Esto sí me sucedió. Acá en productos es esto, casi estoy seguro. No, mi key no es mi Product ID, el key con el que debe relacionar Product Code Bar. Casi les apuesto un centavo binario que es eso. Le voy a dar un save y ya, con esto terminamos ya. Si no iba a poder dormir bien. Aparte, sí me gustaría que vieran eso que se está escaneando y que ustedes lo puedan implementar. Listo, voy a aquí aplicar mis cambios. ¿Qué han dicho en el chat? Nada, están sufriendo conmigo. ¿No será que está? Sí, es eso, Miro, es eso. Gracias por tu comentario. Lo vi demasiado tarde. Vamos a escanearlo. Mostrador, Customer ID. Bueno, quien está viendo la repetición, nada más le adelanto un poquito. A mí tampoco me gusta perder el tiempo, entonces adelántenle 10 minutos. Bueno, no lo van a poder ver porque pues voy a estar en el bueno, me entienden, ¿verdad? Productos, vamos a darle guardar, vamos a escanear una surface, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar esa orden, agregar el producto, escaneamos y ahora sí están listos para escanearlo y listo, ya tenemos nuestra surface por 1200 y 12000 y conforme vaya agregando las cantidades. De hecho, no sé si escuchan, voy a activar el sonido para que vean que se hace el beep cuando escaneo. Fíjense. Wow, se ve perfecto, ¿no? Y si me equivoqué de ese producto, pues nada más selecciono otro producto más. Por ejemplo, vamos a comprar un mouse, escaneo. Y lo que me gusta es qué tan rápido hace, miren. ¿Dónde está? Pruebe en la web. ¿Cuál web? Ahí está, 500. Listo, save. No se puede en la web porque no tiene el beep. Sí, hace el beep cuando lo escaneas, mira. Lo voy a dar add, escaneo. ¿Sí se escucha? ¿Sí se logra escuchar el beep? Me encanta. ¿Vale? Ya me emocioné. Bueno, ahí está el save. No sé si quieran ver algo más. Les tenían preparado más, pero la verdad el comentario del QR. Cuando hacen una venta, solo por último, ya para finalizar, los slides, miren, los slices es algo que descubrí hace poco y me gusta mucho. Es como los filtros. Es decir, por ejemplo, productos filtrados, fíjense. Productos inactivos, ¿ok? Esto está interesante. En productos inactivos voy a agregar mis columnas, filtrar. Aquí voy a poder filtrar, es decir, que no sea igual, que sea igual a. ¿Cómo hago eso? Entonces en slices voy a agregar solo mis ¿cómo se llama mi columna? Customer, no, es product status, ¿no? Algo así. Vamos a ver si es cierto. Se llama product, ¿dónde están productos? Product status, ok. Product status solo me va a activar los que sean igual a yes, ok. Le voy a dar save. Ahorita todos mis productos están activados. Voy a desactivar uno para que ese producto ya no esté habilitado para la venta, ok. Pero algo bien interesante aquí, necesito, a ver, vamos a ver, productos inactivos, ¿verdad?
Aquí entonces ya debería estar filtrando. Voy a desactivar este mouse, el mouse de... Se ve mi cámara, ¿verdad? Voy a desactivar para que se vea mucho mejor. Y aquí vamos a desactivar eso. Vamos a editarlo y le vamos a decir que ya no está activo. Donde vemos eso, aquí en status, le vamos a decir que no. De AppSheet de referencia, sí, me gustaría llegar a eso. Ahorita te enseño algo que hice en el otro. Saludos desde Nicaragua. Ay, tu nombre no lo voy a poder. Neme Chile. Bueno, saludos a ti, a Nicaragua. Bueno, ya deshabilitamos al mouse, ¿ya vieron? Está como no. Entonces ahora cuando voy a hacer un pedido, ya no me debería aparecer el mouse disponible para venta. Le voy a dar más. Ya se empezó a alentar mi aplicación, pero es por mi red. Bueno, elijo mi cliente y ya me están llamando. Bueno, voy a agregar la orden, ¿verdad? Vamos a darle agregar y aquí ya no me debería aparecer. Bueno, sí me aparece el mouse porque necesito relacionarlo. ¿Cómo lo relaciono? Ya es lo último. Se los juro que este de slide les va a gustar porque creo que está súper interesante. Entonces, ¿cómo lo voy a relacionar? Necesitaría ir a mi sales order. Ahorita lo vemos. ¿Dónde está? En productos. Es un poco, sí, como es de mucho estar moviendo configuración y demás, la verdad es que las opciones se empiezan a dificultar. Pero ya cuando le toman experiencia, yo creo que ya no debería haber este tema. Ese slide recuerdo que lo debo enlazar en alguna parte. Ya no recuerdo en qué parte, pero bueno, yo lo voy a publicar en los videos seguramente, porque ahorita pues nos llevaría como más tiempo, ¿no? Y creo que lo quería hacer, era el filtrado, nada más para mostrarle y no quedar la duda de lo del mapa. Mira, fíjate que aquí ya lo había hecho. Les voy a mostrar aquí mi aplicación, que es mi guía que había tenido. Y aquí puse algo de radar. Miren, fíjense que aquí tengo el radar de mis clientes, que es lo que quería llegar a hacer, pero la verdad es que sería mucho tiempo. Aquí tengo 2 clientes. Cuando selecciono clic aquí ya me aparece que es Axel Romero, es el cliente, y su teléfono, ¿no? Esto mismo que estoy viendo aquí, yo también, si yo me voy a clientes y me voy al mapa, miren que si yo le doy Waze, o bueno, el mapa me va a direccionar, ¿ya vieron? Ahí está, cuánto me llevo. O si le doy el teléfono, voy a poder marcarle a mi cliente desde AppSheet. Y bueno, podemos hacer muchísimas cosas, mandar mensajes de texto, calcular rutas, y bueno, está súper interesante. Lo del tracking, yo creo que estaría súper padre. Sí lo voy a hacer. Yo creo que ese es más para un video, más que con un live. Ya vieron todos los inconvenientes que pueden surgir, pero seguro sí lo voy a hacer. Seguro sí lo voy a hacer y te voy a estar ahí, Joseph Jesús. Vamos a resolver ese tema. Supongo que quieres hacer un tracking en tiempo real. No sé si en tiempo real lo podemos hacer, pero vamos a ver. En UX se crea una vista virtual. Sí, ¿verdad? En slide. Vamos a ver eso. Gracias por ayudarme. Yo creo que ya lo has hecho. Aquí en View. Sí, es cierto, porque agregas aquí el Customer Active, ¿verdad? Pero este es mi proyecto. En UX, bueno, ahí resolviendo. Muchísimas gracias, Augusto, por tu participación. Saludos desde Ecuador, qué padre. New View, y sí es cierto, ahí agrego el slide que ya va a ser el de inactivos, ¿verdad? Listo, y save, ¿verdad? Y creo que ya con eso, ¿no? Espero que sea eso lo de la vista virtual. Creo que sí, porque miren, en mi proyecto que yo estaba manejando tiene lógica que tuviera otra vista. Pero bueno, ahí está. Voy a seguir leyendo comentarios, y si no, esto del slide seguro lo voy a sacar en un video. Por cierto, hay maneras de hacer gráficas. Por ejemplo, miren, esta parte está súper interesante, y todo desde el momento. Por ejemplo, ya me lo va sumando, ¿ya vieron? También puedo agrupar por otros campos. Bueno, pues ¿qué tal les pareció? Ya estamos por despedirnos.
yo creo que ya vamos a terminar. Lo del escaneo sirvió, funcionó, qué padre, y espero que lo puedan aplicar a ustedes. También les contaba que vamos a hacer lo de una impresora para imprimir el ticket, ¿vale? Pues muchas gracias por conectarse, mis binarios. Esta comunidad ha ido creciendo y, por cierto, ya somos 3000. Muchísimas gracias. Le pones nombre al slide. Bueno, gracias, Augusto, de verdad, por tu participación, pero creo que ya vamos a hacer 2 horas, ¿no?, conectados a live. Muy buen tiempo, pero bueno, creo que sirvió este live. Espero que haya resuelto muchísimas dudas. Cuando usas Daytime te sale el AM y PM. Creo que te sale en formato, vamos a hacerlo rapidísimo, creo que sí es en 24 horas, pero puedes probarlo. Me faltó ahí lo del formato PDF, pero no te quedes con la duda. En el playlist, ahí tengo específicamente cómo hacer un PDF sencillo y cómo hacer un PDF súper complejo, ¿vale? Con logotipo y fórmulas y demás. Bueno, pues muchas gracias, Itlali, muchísimas gracias por conectarte, y la verdad es que estoy muy contento. Voy a seguir leyendo tus comentarios con esta clase. Felicitaciones, muchas gracias, es muy valioso lo que haces. Muchísimas gracias, lo hago con muchísimo cariño, porque sé que los emprendedores estamos descuidados en la parte tecnológica y por eso creé este canal para todos nosotros, ¿ok? Gracias también a ti por todo lo que estás emprendiendo. José Luis, qué padre que te hayas conectado. ¿Cuántos somos, por cierto? Somos 21 usuarios, creo que es buen número, y la verdad es que si estuviera uno solo conectado estaría con él dando lo mejor de AppSheet y del conocimiento que pues yo también voy adquiriendo, ¿vale? Pues no sé si tengan algún plan para hoy jueves, y si no, pues vayan a aplicar esto, y ya saben, yo voy a estar ahí en los comentarios. Esto va a quedar publicado, y pues nada, estoy muy contento, de verdad, que hayan estado aquí. También, si ustedes tienen amigos emprendedores, compartan, díganle que aquí hay un binario, súper contentos de que va a tenerlos aquí en la comunidad, y sobre todo que mi finalidad nunca va a ser el cobrar el conocimiento. Creo que el conocimiento se hizo para compartir, y yo también estoy aprendiendo de ustedes. Así que bueno, mis binarios, me despido con esta señal de Mundo Binario. Cuídense mucho y los quiero. Les pongo la musiquita de despedida, y espero que les haya gustado de verdad muchísimo, como a mí. Cuídense mucho. Vamos a poner un poquito. Hay muchísimos comentarios. Te podemos hacer consultas al interno. Claro, ahí voy a dejar ¿Sabes qué me gustaría más? Que lo hicieras de manera pública, porque esa duda lo puedes tener más. Pero si es más personalizado, claro que me puedes contactar a mi correo electrónico. Por ahí te lo escribo en el chat, ¿vale? Yo siempre, obviamente a veces tardo un poquito en contestar, pero es por todas nuestras actividades que tenemos, ¿verdad? Pero yo siempre estoy disponible para ayudarles. Cuídense mucho, mis binarios. Los quiero, ya me voy. Yo te lo prometo que voy a hacer tu video, te lo prometo. Yo nunca me quedo con algo pendiente. Eso es bueno y malo, porque imagínense el cúmulo de videos que voy a tener que estar haciendo, pero no importa, hay muchísimo tiempo. Espero que te haya servido este live. También voy a hacer, lo de ingresos, bien. Vale, qué bueno que me estoy dando ideas, mira. Qué bueno, mira. Voy a hacer eso de ingresos y egresos. Hay muchísimas cosas. De hecho, en el shortcut, en el video del jueves, les va a gustar muchísimo lo de los shortcuts. Un abrazo, Augusto, y gracias por conectarte. No, gracias a ti, Jeremy, por conectarte a este live. Gracias, los quiero mucho. Saludos desde allá, desde donde me ven, Argentina, Perú, obviamente en México, que lo quiero. Y ya, bueno, mucho despido. Cuídense mucho, bye bye.